¿Ya? En nuestra clase pues ¿no? de biología, conciencia y ambiente. Entonces te comentaba, mi niño, entonces les estaba comentando pues, ¿no? acerca que una de las características, ¿no es cierto?, de lo que son las bacterias, es que justamente ellas forman parte, ¿no?, de uno de los reinos, porque ya tenemos, ¿ya? Uno de los reinos, por ejemplo, el reino monera, por ejemplo, ¿no? Son procariotas porque te comenté, ellos no tienen núcleo definido, no tienen núcleo y tampoco tienen cloro. Tienen mejor hay un micro que está por favor encendido. Tienen mejor sus micros. Hugo, sus micros, por favor. Muy bien. Y escúchenme, por favor, que veo que está un poco estoy distraído, Hugo. Muy bien. Entonces, no tienen núcleo, son procariotas, perdón, son procariotas y son seres unicelulares chiquitos. ¿Por qué decíamos que son unicelulares? A ver, ¿quién me puede decir por qué son unicelulares? ¿Quién me puede decir? A ver, porque tienen una sola célula, ¿no es cierto? Porque son microscópicos chiquitos. ¿Dónde viven chiquitos estas bacterias? ¿Dónde viven? Viven en las materias orgánicas, Las orgánicas, en como los, las plantas, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? en el agua. En el agua. ¿Qué más, Alexis Licona? Dice que viven en las plantas, en las aguas, por ejemplo. ¿Dónde más? A ver, Alexis, ¿dónde más pueden estar las bacterias? En el aire. En el aire. Bueno, también, por ejemplo, ¿no? En la playa, también, por ejemplo, en el aire, muy bien. También pueden estar, ¿no es cierto?, en los animales, en la tierra, en los suelos. Y también pueden estar, ¿no?, en los intestinos. ¿De quién? De los animalitos también chiquitos. De los animalitos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces decíamos, por ejemplo, las formas de las bacterias, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Teníamos, por ejemplo, los bacilos, ¿ah? Tenemos, por ejemplo, las bacterias bacilos, perdón, tenemos, por ejemplo, las bacterias, los cocos, los bacilos, los espiroquetas y los espiroquetas, los espiroquetas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más habíamos estado comentando, chiquitos? Por ejemplo, como te comentaba, mis niños, hace un momento, que hay bacterias que son beneficiosas, que son benéficas, ¿no es cierto? Estas bacterias son aquellas justamente, ¿no?, que ellas viven, viven con nosotros, pero digamos, en un perfecto equilibrio, ¿no es cierto? Y nos ayudan, en un momento nos ayudan a qué? A mantenernos sanos también, por ejemplo, ¿no? Porque estas bacterias justamente necesitan vivir en nuestro intestino, ¿entiendes? Pues si no fueran, no podríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas, ¿qué hacen? Por ejemplo, niños, estas bacterias que dirán, pero profesor, ¿por qué estas bacterias son benéficas? ¿Qué es lo que aportan? Por ejemplo, las bacterias hacen que justamente favorecen, ¿qué cosa? La absorción de todos los nutrientes. ¿Ah? Lo degradan totalmente, lo degradan. Entonces, ellas van a favorecer la absorción de ¿quién? De todos los nutrientes, ¿cierto? Y que hay también, por ejemplo, que nuestro sistema inmunitario, el sistema inmunológico, funcione de una manera correcta, los chiquitos. ¿Ves? Y qué importante que son estas bacterias que son benéficas, ¿no es cierto?, para el sistema inmunitario, ¿no es cierto?, que funcione correctamente. Como también te dije en ese momento, que hay bacterias que también, por ejemplo, sirven para qué. Sirven, por ejemplo, ¿para qué, mis niños? Para la elaboración, por ejemplo, en las industrias, ¿entiendes? Como por ejemplo, ¿a quién le gusta el yogur? A ver, ¿a quién le gusta el yogur? Ah, muy bien. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, estas bacterias también, por ejemplo, son elaboradas, ¿no es cierto?, en las industrias, ¿no?, para lo que es la elaboración del yogur también, ¿no es cierto? Por supuesto. Y también son benéficas porque estas bacterias, niños, son alimentos prebióticos, pues, ¿no es cierto? Prebióticos, ¿por qué? Porque ayudan justamente en nuestra flora. También te estaba comentando, ¿no es cierto? En nuestra flora intestinal, niños. ¿Ya? Intestinal, pues, ¿ves? Como te dije en el inicio, hay bacterias que son las bacterias que aportan, que son benéficas para el organismo y para la elaboración, por ejemplo, ¿no?, lo que es la industria alimenticia, como por ejemplo, como el yogur, como por ejemplo también para las medicinas también, pues te dije un momento, ¿no? Para la elaboración de las medicinas, pues, la penicilina, por ejemplo, ¿ves? Y para lo que es también lo que aportan, ¿no?, en el sistema, por ejemplo, ¿no?,
de la absorción de todos justamente los nutrientes, pues, y que también tu sistema inmunológico, inmunitario también funcione de una manera correcta, pues, ¿ya? Muy bien. ¿Y cuáles son las bacterias dañinas, pues, niños? Que te vea, también te comenté en ese momento. ¿Cuáles son las bacterias que son dañinas, porque no son nada, digamos, que nada aportan a nuestro organismo, a nuestra salud? Las dañinas, pues, que te dije, que justamente son las que te causan enfermedades, pues, chiquitos. ¿Ah? Enfermedades como, por ejemplo, niños, te comenté la tuberculosis, ¿sí o no? Por ejemplo, la tuberculosis, por ejemplo, el cólera, pues, ¿no? El cólera, por ejemplo, ¿no? Que proviene, ¿no? Pero, por ejemplo, de las aguas, que a veces no están tratadas, los alimentos, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, el tétano, también, por ejemplo, ¿no? El tétano, por ejemplo, la tifoidea, por ejemplo, ¿no? La tifoidea también, alimentos que realmente han agentado por ahí, han agentado por ahí algún insecto, una mosca, por ejemplo, y dejó muchísimas ahí, bacterias, entonces esta es la tifoidea, pues. También, por ejemplo, están las salmonelosis, por ejemplo, las fiebres, las caries. En las caries también, por ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo, cuando tú no te lavas, por ejemplo, los dientes, ¿sabes qué pasa, mi niño? ¿Cómo están tus dientes? ¿Cómo se vuelven? ¿De qué color? ¿Eh? Amarillo. Amarillos, ¿sí o no? Claro, amarillos, amarillentos. ¿Por qué crees tú, a ver, mi niño? ¿Por qué tú crees que están ahí amarillentos, se vuelven amarillentos? Los ¿Ah? gérmenes, los dientes. Por ¿Perdón? los gérmenes. Por Por los los gérmenes. Claro, ¿cierto? Por los gérmenes. Pero esos gérmenes, ¿por qué se producen, Carlos? por no cepillarnos los dientes. No se pierde, pero ¿qué, ¿a qué se debe eso? Por la ingesta, pues, de los alimentos, ¿sí o no? Claro, pues, Sí, ¿no es cierto? Los alimentos, pues, ¿no es cierto? Entonces lo recomendable es que, ¿no? Cuando en la noche, por ejemplo, ¿no es cierto? Te cepilles, ¿no? Un buen cepillado para que estos dientes, pues, estén limpios, así como te lavas todos los días tu carita, tus manos, ¿no es cierto? Están limpios, en todos los dientes también tienen que estar limpios, pues. No porque se encargan de triturar, ¿no es cierto? Los alimentos, de desgarrar y qué sé yo. No, pues no. Hay que hacer de limpieza, pues. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que en los dientes, pues, hay unas hendiduras, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Ah? En las uniones y las hendiduras. Y ahí se quedan, ¿qué cosas se quedan ahí? Se quedan los residuos, ¿no? A veces no has comido ahí el pollito, la carne, por ahí, no sé, estás ahí desgarrando, ¿no? Y de pronto se quedan ahí, pues, residuos, se quedan dentro de los dientes, se quedan, ¿no es cierto?, restos de la carnecita, dentro del arroz, de todos los alimentos que tú puedas digerir, lo que chiquito, ¿ves? Entonces, y si no te lavas, por ejemplo, no te haces un buen aseo, una buena limpieza de los dientes, entonces se va formando la carne, pues, chiquito, ¿ves? Es una bacteria que está ahí. Y de pronto tu diente, pues, de pronto tu diente se va a enfermar, ¿puedo ¿no? ir al baño? Vaya, ¿entiendes? La caries, pues, se va a picar. Yo también puedo ir. Estoy en casi niñita. ¿Ves, niñitos? Entonces se vuelven las caries, pues. Entonces se vuelve un sarro, pues, ¿no es cierto? Un sarrito ahí en los dientes, se vuelve un sarrito ahí. Igual también también en tu lengua, pues. ¿Ah? También lo recomendable es que tú, ¿no? Con tus cepillos te hagas un pequeño cepillado adecuado, ¿ah? Para que quede limpio. ¿Por qué? Porque también, pues, imagínate todos los alimentos que nos llevamos conjuntamente con los dientes y con la lengua, hace que los alimentos se formen el bolo alimenticio, ¿ves? Entonces, entonces este tipo de bacterias están, pues, justamente, están en todo el organismo, chiquito, ¿no? La gonorrea, por ejemplo, ¿no? La tos, por ejemplo, la tos convulsiva o la tosferina, también, por ejemplo, son bacterias, son virus que están en el ambiente, pues. Entonces hay personas que están a veces con otro tipo de enfermedades, tipo de bacterias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que separar, ¿no es cierto? Separar nuestros utensilios, pues, porque porque estos a veces, por más que tú los laves, se quedan ahí, pues, en el utensilio. Entonces, hasta que tú te recuperes, ya, pues, ¿no es cierto? Ya puedes usarlo adecuadamente, ¿ves? Entonces, el tema, pues, ¿no? De las bacterias benéficas, las bacterias dañinas, que son capaces de qué cosas, niñitos, de causar muchas enfermedades, niñitos, muchas enfermedades, mucho malestar, mucho dolor, pues, ¿entiendes? ¿Ya? Y después te voy a preguntar, mi niña,
Entonces hablamos, por ejemplo, ¿no? Hablamos de las bacterias aerobias, ¿no es cierto? Que ellos necesitan para que puedan respirar ambientes limpios, ambientes despejados, y las otras que justamente no requieren, pues, no requieren de ambientes, digamos, porque ellos conviven, por ejemplo, dentro del organismo, pues, ¿no es cierto?, de la persona. ¿Cuál? Profesor, Un micro, por favor. No me pidan sus micros, por favor, chiquitos, ¿ya? Por favor. Micros apagados, niños, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, decíamos, pues, chiquitos, decíamos, por ejemplo, que, mira, por ejemplo, en los intestinos, ¿ah? Porque la persona o todos nosotros tenemos los intestinos, el intestino delgado y el intestino grueso, ¿sí o no? Entonces, en el intestino, ya vamos a llegar a ese tema, vamos a ver un poco más. El intestino, por ejemplo, delgado, ese es el más, digamos, el más grande, ¿no? Un poco más extenso que digamos. Entonces, ahí por donde ahí, en ese intestino, por ejemplo, por ahí vienen todos los alimentos, ¿no es cierto? Todos los líquidos, digamos, todos, los que son buenos, son saludables, pues, ¿no? El intestino delgado, pues. Pero en el otro intestino, en el intestino del hueso, es el más corto, ¿entiendes? Por ahí hay la acumulación, pues, ¿no es cierto? De todo, de todas las, ¿no?, las cosas que no nos sirven, por los desechos, ¿entiendes? Entonces, por ahí, imagínate, hay una gran cantidad también, por ejemplo, de bacterias femeninas. Entonces, en los intestinos, por ejemplo, ¿no?, de cada persona, mira, pueden vivir cerca de 100 billones de bacterias de centenares de especies diferentes, ¿entiendes? Y como te comentaba, que estas bacterias son microorganismos, ¿eh?, que ayudan aquí, mis niños. También te había comentado, te había explicado que ayudan a degradar, ¿por cierto? Llegan a convertir los alimentos ¿en qué? En energía, pues, chiquitos. ¿Me entiendes? Energía y a destruir todas las toxinas, pues. Todas las toxinas que están en tu organismo. ¿Ah? Y también a producir, mis niños, a producir también las determinadas vitaminas, pues, chiquitos. Mira el trabajo que hacen, pues decíamos que hay bacterias que son benéficas, que aportan muchísimo a degradar y a convertirlas justamente no en sustancias nutritivas, como las vitaminas, la energía, y a destruir todas las toxinas, pues, que están en nuestro organismo. Las toxinas, por ejemplo, esto de nuestra piel, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? Se llegan, por ejemplo, en la piel, por ejemplo, cuando tú estás, por ejemplo, haciendo cualquier actividad, pero deporte, transpiración, ¿no? Porque tus poros empiezan justamente, ¿no?, a dilatarse y empiezan a eliminar una gran cantidad de transpiración, ¿no? Eso porque en los baños también tenemos una gran cantidad de líquidos, pues. Entonces lo eliminamos los líquidos, ¿no?, mediante los poros, ¿entiendes? Entonces, a destruir la cantidad de toxinas y a producir, ¿no es cierto?, las vitaminas, los aminoácidos, ¿no?, que protegen, aquí chiquitos, protegen a tu organismo, ¿no? Frente a muchos enfermedades que son patógenas, ¿entiendes? Entonces, eso es justamente, ¿no?, en las personas donde justamente, ¿no?, dice que hay 100 billones de bacterias, pues, y centenares, ¿no?, de especies diferentes, niños. Entonces, su hábitat, justamente, ¿no?, está, ¿no?, en el sistema digestivo. Les da el alimento y entonces el sistema digestivo es su hábitat de estas bacterias, donde ellos ahí se alojan, ahí conviven, ¿entiendes? Y también, por ejemplo, hay otras bacterias, por ejemplo, ¿no? También tenemos los arqueobacterias que viven, por ejemplo, en los intestinos de los humanos y rumiantes, ¿entiendes? Los animalitos esos rumiantes, tú has visto ahí la vaquita, por ejemplo, la vaquita, la ovejita, tú no has visto cuando, no sé, te has ido al parque, o has ido de repente, no sé, a un sitio donde esos animalitos, todo el tiempo ellos están ahí rumiando, ¿sí o no? Están masticando ahí el alimento, ¿entiendes? Donde justamente están presentes también una gran cantidad, ¿no es cierto? Y esos contribuyen también, niños, vean, contribuyen a qué? A digerir el alimento, ¿entiendes? Y tienen también una gran importancia, porque en la tecnología, por ejemplo.
¿Sí, niños? Entonces, qué importante, pues, ¿no? El tema del día de hoy, niños. Hemos tratado acerca, ¿no? De las bacterias, niños, de las bacterias. ¿Alguna pregunta, mi niño? Para hacerte preguntas, pues. A ver, ¿alguna pregunta que no te ha quedado claro específicamente para poder nuevamente, pues, no explicarte, sino para hacerte, pues, las respectivas preguntas y tú has estado atento, mi niño? Número 3. ¿Ah? ¿El número 3? El número 3 tenemos ahí la clasificación de las bacterias, ¿no? En un tema, por ejemplo, son las bacterias que necesitan, por ejemplo, para que ellas puedan desarrollarse, puedan justamente, puedan vivir, pues, ¿no es cierto? En ambientes donde hay espacios libres, donde hay oxígeno, ¿ya? Y en las otras no necesitan nada de estos ambientes, porque su hábitat es, ¿dónde, chiquitos? ¿Dónde es? En el sistema digestivo, ¿ya? ¿Para qué? Te comentaba, ¿para qué? Para poder digerir, por cierto, todos los alimentos y convertirlos, ¿cierto?, en vitaminas, en otras sustancias, ¿no es cierto?, que aportan la energía, pues, ¿a mi niño? Y otra era la clasificación, por ejemplo, la clasificación. En la clasificación estaban, por ejemplo, ¿no?, los cocos, estaban, por ejemplo, ¿no?, los bacilos, están los espirillus, y están los espiroquetas. Y decíamos, por ejemplo, en los cocos, ¿por qué cocos? Porque justamente tienen una forma esférica, ¿no? De ahí su nombre, el nombre de coco, pues, de coco básico, ¿cierto? ¿Y qué significa? Su nombre significa cocos valla, pues, sí, es como una valla, ¿no es cierto? Es como una vallita, pues. Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de este bacilos, tiene una forma, ¿no?, de una barra, o vara, dice, de una barra o de una varita, pues. De ahí recibe el nombre de bacillus. Y los espirulus, que tienen una forma de un espiral, ¿no es cierto?, ¿no? O tipo de esos sacacorcios, pues, ¿cierto? Y son bacterias heterótrofas, ¿ya? Y las espiroquetas, que son bacterias gram negativas, son muy largas y son justamente no muy delgaditas, están enrolladas ahí, ¿no?, en forma de una hélice, de un espiral. ¿Ya, mi niño? Muy bien. A ver, vamos a ver, pues. Vamos a ver si has estado atento. ¿Todo está claro? ¿Alguna pregunta que están haciendo? ¿Hugo? ¿Una No, pregunta? profesor. Ah, muy bien. Entonces vamos a hacer preguntas, pues. Vamos a hacer preguntas, a ver si he estado atento. Ay, a ver, ¿qué dice, pues? A ver, Licona, que le he visto que estaba ahí atento ahí en la clase. Las bacterias, a ver, chiquitos. A ver, Alexis, Licona. ¿Qué son bacterias? A ver, ¿qué son bacterias para ti? A ver. Una bacteria es como, es como si tú, no, ¿cómo la describo? No, esperen. A ver, chiquitos. Vamos a poner orden, ¿ah? Primero he preguntado a Licona. Hugo, tu micro, por favor, hijo. Hugo, tu micro, por favor. Te estoy preguntando así por un orden, chiquito. He preguntado primero a Licona. Después de Licona ya voy a preguntar a otro alumno, pues, chiquito, ¿ya? Vamos en orden, niños. A ver, Licona, ¿qué me decía, Licona? Una bacteria es algo, es una cosa o algo que está contaminado Pero, y pero, se crea la ya, pero dime, Licona, dime. ¿Son organismos grandes o pequeños? pequeños. Pequeños. Entonces, ¿cuál sería el nombre, pues, adecuado que se le puede decir? Si son pequeñitos, ¿tú lo puedes ver? No, nadie lo puede ver. O entonces son que Micro, microorganismos, ¿sí o no? ajá, microorganismos. Porque son pequeñísimos. Mediante cómo se puede ver, a ver, Licona. Se lo puede ver, pero con lupas así. Ah, muy bien, con un microscopio, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Con un microscopio, por ejemplo. Muy bien, Licona, muy bien. A ver, Hugo, ahí algo me quiere
decir Huguito. A Hugo le escucho. Yo quería responder lo que estaba hablando, porque eso. ¿Perdón? Yo sabía la pregunta, eso es lo que... Ya, te escucho, Hugo. Dale, 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 te escucho. A ver, ¿cuál es tu... Las bacterias, ¿verdad? Sí, sí, bacterias, por supuesto. Las bacterias son organismos unicelulares, ¿Ya? microscópicos, sin núcleo ni clorofila. No tienen núcleo, ¿sí o no? No tienen clorofila, pues. A ver, ¿qué más? ¿Qué más Hugo? A ver, Huguito, ¿tú me puedes decir, Huguito, cuáles son esas bacterias benéficas? Esas bacterias que aportan. A ver, ¿cuáles son esas? A ver, esas bacterias benéficas, a ver, ¿qué cosa ayudan? Las bacterias A ver, niñitos. A ver, dice, hay bacterias que son benéficas, ¿eh? Que aportan muchísimo, por ejemplo, ¿no? En el ser humano, por ejemplo. Hacen que ayuden a que estés, por ejemplo, sano o estés enfermito. Enfermo. A ver, Hugo. A ver, Hugo. Decíamos, estas bacterias benéficas que ayudan, aportan, dice, al ser humano, ¿no es cierto? ¿A qué cosa? A que vivan con un perfecto, ¿qué cosa? Un perfecto equilibrio, ¿sí o no? Un perfecto equilibrio y te ayudan a qué cosa. Por ejemplo, tú ahorita estás ahí sentado, estás escuchando, ¿por qué? Porque estás con todas las energías, ¿sí o no? sí. Claro, pues. Imagínate, ¿qué pasaría si estarías enfermito? ¿Estarías mal ahí? ¿Estarías sentado ahí cómodo? No, pues, ¿no? Estarías ahí un poco con malestar, sin ganas de hacer las cosas, de estudiar, sin nada, pues. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está un poco indefenso. Entonces, estas bacterias que son benéficas, ayudan justamente a mantener un perfecto equilibrio, no te olvides, ¿ah? Para todos, un perfecto equilibrio y también ayudan a qué? A mantenernos sanos, ¿entiendes? ¿Ya? Imagínate que estas bacterias necesitan vivir ¿en dónde? En nuestro intestino, pues. Imagínate, ¿para qué? Porque ellas justamente van, te comenté que ellas, ¿qué hacen? ¿Qué absorben? A ver, Carlos, ¿qué absorben? ¿Qué absorben en tu organismo? Microorganismos. Sí, son pequeñitos, son unicelulares, pero estas bacterias benéficas, ¿qué hacen en tu cuerpo? Dice que nos ayudan a mantener el equilibrio, a mantenernos sanos, ¿no es cierto? Pero también estas bacterias, te había explicado, que justamente ellas se van a encargar, ellas favorecen qué cosa, en la absorción de qué. De energía. Mm, ya, de los alimentos, ¿no es cierto? De los alimentos, de los nutrientes, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué, chiquitos? Para que tu sistema inmunológico o tu sistema inmunitario esté correctamente bien o mal. Bien, Claro, bien, claro. porque esas bacterias son buenas. Si fueran lo contrario, nos haría mal. Claro, pues por eso dice bacterias benéficas, bacterias que aportan muchísimo a nuestro organismo. En el caso, por ejemplo, ¿no? De esas bacterias que aportan, por ejemplo, ¿no? En el sistema inmunológico, hace que tu sistema pues reaccione, ¿no es cierto? Y bueno, pues la bacteria, los virus están latentes, están en todos los ambientes. Pero si tú estás también con tu organismo sano, ¿ah? Ellos van a estar ahí batallando, van a estar ahí peleando, ¿no? Pero si tú estás mal, ¿por qué? Porque justamente no hay, no hay una buena alimentación, ¿no es cierto? Y no estás con toda esa fortaleza, ¿entiendes? O, por ejemplo, estas bacterias justamente se encargan, ¿no es cierto?, de la absorción de todos los nutrientes, ¿ya? ¿Para qué? Para que justamente tu flora intestinal, pues, ¿no es cierto?, pueda degradar totalmente todos los alimentos que ingerimos, los conviertan en qué cosa, en vitaminas, pues.
¿Sí o no, Javier? ¿Ah? ¿Qué dice Javier? ¿Es cierto o no? Sí. Muy bien, atento pues, Javier. ¿Qué dice Luzbeli? Sí, profesor. Muy bien. ¿Y dónde pues, digamos estas bacterias benéficas, dónde conviven, pues, dónde están? ¿Dónde es su hábitat? A ver, ¿qué me dice? ¿Dónde es su hábitat? ¿Dónde viven ellas, pues? En nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo. ¿Nuestro cuerpo? ¿Dónde ellas están, pues? En la tierra, en los parques. Tierra, En los parques, en la sociedad. En la sociedad. No, pues, a ver, escúchenme. No, pues, En la sociedad, no, pues, profesor. estamos hablando de las bacterias benéficas, de las bacterias benéficas, de las bacterias que son beneficiosas para nuestro organismo, donde dónde es su hábitat de ellas, pues, estas bacterias ¿Comida? que se encargan de degradar, que se encargan de convertir, imagínate, ¿no es cierto?, en sustancias muy nutritivas. ¿Dónde están ¿La ellas? comida? Están en tu sistema digestivo, pues, chiquitos. Ahí, No, ahí. pero podría ser la comida, profesor. Claro, de todos los alimentos que tú hemos ingerido, Como la fruta, claro, de todo. las Todos los alimentos, ensaladas. las frutas, todo. Porque totalmente, pues, a veces totalmente los alimentos no se llegan, no a un 100%, no en la masticación, por ejemplo, ¿no? En la masticación, tú estás ahí masticando todos los alimentos y de forma el bolo alimenticio. Una que está formando el bolo alimenticio es empujado, ¿sí o no? ¿No? Por la saliva, y va pues, por el saco, ¿sí? ¿No? Y llega, ¿a dónde llega? Llega al sistema digestivo, llega a tu estómago, ¿no? Entonces llega a tu estómago, y ahí inmediatamente empieza la degradación, pues, chiquito. Entonces, con todas estas bacterias y estos ácidos se encargan de qué? De degradar totalmente y convertirlas en qué justamente? En sustancias muy nutritivas, en vitaminas, y para que justamente sean distribuidas a todo tu organismo, ¿cierto? Y tu organismo pues justamente, ¿no? Tu sistema inmunológico, inmunitario, justamente se encuentre, escúchame Javier, se encuentre bien, pues, ¿ah? Te ayuda a mantener el equilibrio y lo que es la salud, pues, sano, pues no estés enfermito. Porque si tú imagínate, no haya, tampoco viviesen estas, una buena alimentación, entonces también qué comerían también estas bacterias, pues, ¿entiendes? ¿Ves? Entonces bacterias que sí aportan muchísimo, pues, ¿no? En la persona, ¿no? También te comentaba, por ejemplo, cuántas, por ejemplo, en los intestinos de cada persona, ¿cuántos de estas bacterias, pues, a ver, pueden vivir o viven? También te comentaba, por ejemplo, ¿cuántas bacterias pueden estar en un ser humano, una persona? Escúchame, Jesús Vega, ¿cuántas? Te dije que habían, por ejemplo, una cantidad de 100 millones de bacterias, imagínate. ¿Ah? Centenares de especies de diferentes que ayudaban a qué? A convertir los alimentos de qué cosa decir, en energía, ¿cierto? No solamente en energía, así como lo que tiene energía, también ayuda a qué cosa? A eliminar, pues, ¿ah? A eliminar las toxinas que no te sirven, que no son nada, que nada aportan a nuestro organismo, chiquito. En el caso, por ejemplo, ¿no? de las heces, pues, ¿sí o no? De las heces, pues, ¿no? De todos los alimentos que tú has ingerido, los beneficiosos, todos se degradan, todos se destruyen, los hace todos, se quedan, pues, ¿ah? Y se convierten en qué, niños? Se convierten en vitaminas, sustancias muy nutritivas, ¿ah? Y esto es lo que ya pues nos sirve, se encargan de desechar. Estas bacterias se encargan de desechar. Lo desechamos, lo eliminamos totalmente. ¿Ves? Entonces, casi cerca de 100 billones de bacterias, niños. Bueno, pues hay bacterias que son un poco más agresivas, pues, ¿entiendes?
Entonces hoy día hemos hablado, chiquitos, hemos hablado, ¿no?, de la clasificación, el tema de las bacterias, que es importante que hoy día debemos saber. ¿Qué más hemos hablado, por ejemplo, ¿no?, de las bacterias? A ver, ¿cuáles son esas bacterias dañinas? A ver, Luzbelita. A ver, Luzbeli, ¿cuáles son esas bacterias dañinas? Las bacterias. A ver, ¿cuáles son esas bacterias dañinas que no aportan nada a nuestro organismo? A ver, por ejemplo, ¿qué causan estas bacterias dañinas? ¿Qué causan al organismo, Luzbeli? ¿Qué causan? Causa que se sientan mal. ¿Perdón? Que se sientan mal. A ver, voy a colocar. A ver, ¿qué dice hermana Erlita? Erlita, a ver, ¿qué causan estas enfermedades dañinas? ¿Qué causan estas bacterias dañinas? ¿Eso me escucha? Sí, te escucho. Ya. Causan enfermedades, causan que también te enfermes y que... Ah, muy bien, por supuesto. Van a causar enfermedades, niños. A ver, ¿qué tipo de enfermedades, Javier? ¿Qué tipo de...? Sí. ¿La bacteria puede causar cualquier tipo de enfermedades? No lo escuché muy bien. No. No lo escuché muy bien. Las bacterias pueden causar cualquier tipo de enfermedades. Si hablamos de las bacterias dañinas, si es que nos enfocamos en las bacterias dañinas, sí. Por ejemplo, las dañinas sí nos van a causar enfermedades. Las dañinas sí pueden causar Las bacterias pueden causar infección. Claro, claro, infecciones. A ver, ahora sí, apágame tu micro, Erlita. Muy bien, a ver, Flores, a ver, ¿cuáles son estos tipos de enfermedades dañinas que causan enfermedades? A ver, Flores. No le escucho nada, creo que su audio. Enfermedades malignas. Dañinas. A ver, ¿cuáles son? Fabiana. Enfermedades malignas. Sí, profesor. Sí, le estoy escuchando. ¿Cuáles son esas enfermedades dañinas que no aportan nada a nuestro organismo? Que causan enfermedades. Dañinas. Dañinas, que causan enfermedades. Oh, creo que no. Ya, a ver, Carlos. A ver, Carlos. Apágame tu micro, Flores. No estaba atenta, parece. A ver, Carlos. Enfermedades dañinas que causan enfermedades, ¿cuáles son? Carlos, ¿me escucha o no? Es que estoy pensando, yo no me acuerdo bien. No. A ver, ¿quién me dice? Profesor, ¿Quién me dice? Enfermedades dañinas. las bacterias dañinas causan cualquier tipo de enfermedades, como por ejemplo las bacterias dañinas pueden causar, por ejemplo, esta enfermedad, las gastritis, algo así. También causan. También puede ser. Ya, pero hablamos, por ejemplo, no te olvides que las bacterias dañinas son, por ejemplo, el cólera, son, por ejemplo, la tuberculosis, son, por ejemplo, la tifoidea, el tétano, por ejemplo, la salmonelosis, por ejemplo, ¿ah? La fiebre muy alta, la fiebre muy alta, la fiebre, por ejemplo, más alta, porque hay una infección, ¿sí o no? La caries, no te olvides, la caries, no te olvides, Carlos, las que causan enfermedades son las caries, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la tos convulsiva, ¿no? Todo eso causa enfermedades. También causa la tos. La tos, pues, porque hay una infección, ¿cierto? Es una bacteria que se haya alojado ahí dentro del organismo. Muy bien, niños, entonces eso es todo, pues, el día de hoy que hemos querido compartir la clase de Ciencia y Ambiente, siempre con el tema de las bacterias, mis niñitos. Entonces, te voy a compartir dentro de un momento para que tú lo puedas estudiar, chiquitos. Vayan estudiando, por favor, niños, ¿no? Vayan estudiando, por favor, chiquitos. Profesor. Muy chiquitos, entonces los dejo, pues, y nos vemos en la clase de Historia. Profesor. ¿Sí? Profesor,
clase de historia no mandó nada para imprimir, ¿no? No. Bien, chicos, entonces me despido. Nos vemos en la clase de historia, ¿sí? Pero, Entren ahí a tu mismo sí, link. profesor. Entren al mismo, chicos. Como ustedes pueden ver,